Buenos días a todas, a esta nueva edición del podcast. Algunos nacen con estrella, otras nacen estrelladas. Esta es la edición de septiembre, el clima astral de septiembre. Conmigo, Nuria Viladomat, y yo soy Alejo López. ¿Cómo estás, Nuria? Muy bien, Alejo. Hola a todos nuevamente y a todas. Encantada de estar aquí. Vamos a hablar de qué pasa este mes, que es un mes que parece tranquilito, pero van a pasar, como siempre, algunas cosas en la preparación de los meses que se vienen, que van a ser bastante más intensos. Y de hecho tiene como unos momentos este mes bastante intensos con Marte y algunos aspectos que Marte va a estar haciendo. Sí, va a ser un mes que yo creo que como has dicho ahora, lo que va a pasar es que vamos a empezar a oler los movimientos o la intensidad que vamos a vivir en octubre, porque seguramente algunos de vosotros ya sabéis que en octubre Venus va a empezar a retrogradar desde Escorpio. Es un evento importante porque Venus no retrograda cada año y también en el mismo momento que Venus va a retrogradar por Escorpio, Mercurio también va a empezar la retrogradación por Escorpio. Habrá muchos planetas retrógrados en ese momento. Estas dos retrogradaciones se van a sumar a otras retrogradaciones que ya hay en este momento. Y entonces con Alejo decíamos ahora que octubre va a ser un mes intensito. Este año la temporada de Escorpio viene fuerte. Y que este septiembre lo que vamos a hacer es empezar a oler estos movimientos ya, ¿no? Porque Venus va a entrar en Escorpio y Mercurio también va a entrar en Escorpio. Sí, y antes de empezar con lo que va a pasar en el mes, recordarles que la página web nuestra es agoradaastrología.com, que también pueden encontrarnos en Instagram como Agora de Astrología, y que estamos preparando una charla para que discutamos y conversemos y reflexionemos sobre Marte. Exacto. ¿Continúa? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que vamos a poner foco este mes de septiembre en dos aspectos que va a dibujar Marte. Ahora os lo vamos a contar bien, pero Marte es un planeta que ha sido tratado injustamente bueno, a lo largo de la historia no, pero sí en este momento actual. Es un planeta que nos conecta con una dimensión instintiva y ha sufrido mucho estigma, de tal modo que en cierta manera hemos perdido parte de las cualidades que nos propone ese planeta, que son imprescindibles para que nuestras vidas sean, digamos, saludables, ¿no? Todos los planetas son imprescindibles, pues Marte también tiene su imprescindibilidad, por decirlo rápido, y el objetivo es que en esta charla poder primero contaros qué es lo que representa el arquetipo de Marte y para qué nos sirve psíquicamente y cuáles son los riesgos de no estar conectado con esto, ¿no? Sí. Y bueno, eso va a ser el 8 de octubre, ¿no? A las 7 de la Sí, tarde. Ya pueden exacto. inscribirse si quieren en la página de Ahora Astrología, es una charla gratuita y la idea es, como dice Nuria, nosotros vamos a presentar un material, pero después que se abra un poco el debate, a ver también cómo cada una de ustedes experimenta este impulso vital y cómo podemos legitimar ese impulso por la supervivencia. Exactamente, por la supervivencia para, como decías hace un momento Alejo, ¿no? Que lo llama Liz Green el guardián del sol, El ¿no? O guardián del sea, sol. el guardián del sol. Cómo es necesario es tener a Marte en su sitio para poder protegernos, que al final es proteger el sol, es proteger lo que somos de manera genuina, ¿no? Luchar y defender las fronteras de esta expresión libre que tiene que tener siempre el sol. Entonces os esperamos este jueves 8 de octubre a las 7 de la tarde online podéis inscribiros esto en la página de Ágora, como decía Alejo. Entonces, ligándolo con el tema de la charla que vamos a dar de Marte, el día 1 de septiembre, Marte va a dibujar una cuadratura con Saturno. Y este mismo mes, a final de mes, cuando Marte ya haya ingresado en Leo, el día 27, va a dibujar una cuadratura con Quirón. Los contactos de Marte-Saturno y Marte-Quirón son los contactos que habitualmente generan mucha ira contenida o ira que en un momento dado se puede descontrolar. Marte es el planeta del deseo, está muy conectado con la inmediatez, con la capacidad de ejecutar de manera libre y naturalmente no es amigo de Saturno, porque Saturno de algún modo lo que está es limitando o conteniendo algo que tiene una energía más de
explosión de vitalidad y de dirección libre, ¿no? Entonces, creo que alrededor del 1 tenemos que estar, del 1 de septiembre, pendientes de qué tipo de cosas desde fuera tenemos la sensación que, voy a utilizar la palabra saturnina, castran nuestra voluntad, limitan nuestro deseo, cómo podemos tener la sensación de que no podemos hacer lo que nos apetece hacer. Prestad atención a la rabia que esta os genera y en vez de explotar, Saturno nos propone que reflexionemos y dejemos enfriar ese push momentáneo para encauzarlo de una manera que sea más productiva y respetando los límites de lo que nos rodea, que es lo que a Marte le cuesta, ¿no? Sí. Yo pienso con Marte en Cáncer, ¿no? Esa sensación de que la acción viene desde un lugar como muy personal, de una sensibilidad muy personal, como quiero hacer esto porque siento que tengo que hacerlo, como, algo como bien instintivo que me lleva a actuar, que tal vez no puedo racionalizarlo tanto, es más como un impulso. La idea de que Cáncer es un signo cardinal, ¿no? Que pienso que como es un signo de agua siempre pensamos que va hacia adentro, pero en realidad es un signo cardinal que mueve a la acción. Entonces, esta idea de, sí, de deseos de actuar que vienen, que muchas veces hablábamos como de una memoria, que actúan por una memoria, por una sensación de necesidad vital muy grande, y la sensación de este Saturno en Aries que parece que es dictatorial, ¿no? Que es como mono, que se impone por sí mismo y que no da ningún espacio a negociación o a tratar como de encontrar otras aristas, ¿no? Que parece Mm. como, no, es esta forma y esta es la única forma. Y entonces esa sensación, ¿no? De que tal cual lo que decías vos, que se nos impone desde fuera algo que limita una acción que sentimos que es necesaria para nuestra supervivencia, para sentirnos bien, ¿no? Como una sensación de que, no, pero yo necesito esto, tengo que hacerlo ya. Y la Claro. frustración Y estaba pensando como un atentado también con un Marte en Cáncer, ¿no? Como un tipo de valentía que lo que intenta proteger son vulnerabilidades, ¿no? Entonces quizá podemos sentir que no se nos respeta la libertad de accionar algo para proteger una vulnerabilidad que tenemos, ¿no? Que hay algo seco y abrupto y eso, ¿no? Y de imposición que viene desde fuera y que nos genera rabia porque quizá nos expone, ¿no? Es como que perdemos, a veces con Saturno-Marte, es como tener la sensación que perdemos capacidad. Y en ese caso, con un Marte en Cáncer, quizá una capacidad que va relacionada con proteger algo vulnerable de nosotros mismos, ¿no? Una Sí, sí, necesidad, de hecho, lo que estás diciendo tú, ¿eh? sí, sí, sí. Mm. Y entonces la propuesta que me gustó la propuesta que decías vos como, bueno, fíjense, tratar de qué pasa en lugar de explotar. Y yo diría tratar de ver como, bueno, si puede ser que este Saturno, no, porque Saturno nosotros lo vivimos siempre, no siempre, pero en general lo vivimos como una restricción, una limitación. Pero igual que decías, Marte es necesario en el cielo, Saturno es necesario también, porque nos ayuda a anclar, a bajar a tierra, ¿no? Entonces, tal vez pensar si esta restricción, que la vamos a vivir posiblemente como injusta, como fría, lo que decías vos, como fría, Ya. y a mí me gusta la palabra dictatorial, ¿no? Esta idea como de que es así y ya, y no tengo por qué dar explicaciones. Saturno en Aries como es como esto es así, punto. Es el Donald Tratar de Trump, es ver el Donald cómo Trump, es es el el Donald Donald Trump. Trump, sí, Ya tal cual. está. Tratar de ver si en realidad si es así esta experiencia individual, si es realmente que es injusto este Saturno, o si Saturno está proponiendo una experiencia madurativa, ¿no? Se está proponiendo como la posibilidad de que este impulso, este deseo de actuar, podamos ver a qué está respondiendo y si está respondiendo tal vez como a una especie de repetición emocional que no permite mucho análisis, que no permite mucha reflexión, que no permite como maduración de algo. Y entonces ver si a veces esta restricción nos permite pensar, recalcular, redirigir, ¿no? Por supuesto que la primera experiencia es de por qué a mí, por qué no, pero a veces De en esa impotencia, claro. frustración hay crecimiento, ¿no? A mí me pasó el otro día con un paciente que está pasando por una situación que le parece muy, muy frustrante y estamos hablando mucho de, bueno, como de tratar de contener primero la frustración, de legitimar la frustración y después tratar de ver cómo, en qué se puede convertir esa frustración, ¿no? Cuando, en el tiempo futuro, ¿no? Ujú. Y hablábamos con él, hablábamos de frustraciones que tuvo en el pasado y cómo le hicieron crecer, le hicieron madurar, le hicieron caer expectativas que tenía que eran ilusorias. Mm. Entonces,
Bueno, por supuesto sé que es difícil y no quiero como ponerme aquí a dar cátedra de lo que habría que hacer. Siempre digo, tengamos compasión con nosotras mismas, hacemos lo que podemos. Pero tratar de ver, ¿no? Tratar como tener esa actitud de decir como, bueno, esta experiencia que estoy teniendo, ¿a dónde me está intentando hacer crecer? ¿No? Claro. Yo creo que Saturno lo que le da a Marte es un tipo de estructura, ¿no? Porque Marte, el tipo de estructura y también la capacidad de la durabilidad, que eso es importante. Esto, Que sí, el sí. impulso de Marte se sostenga suficientemente en el tiempo. Esto es la propuesta de los contactos Marte-Saturno, que se sostenga suficientemente en el tiempo como para que se solidifique, es decir, que esa energía no se pierda en el infinito, esa vitalidad marcial, sino que consiga dar forma en el mundo a algo que es más concreto, ¿no? Entonces, eso tenemos que dejar que el impulso por un momento se enfríe para poder encauzarlo de otra manera que sea más útil, productivo y sobre todo que esté en acuerdo, que esto también va con contactos Marte-Saturno, que ese deseo esté en acuerdo y sea coherente con los límites mismos de la realidad que nos rodea. Eso me parece importante, ¿no? Esta Exacto. frustración que Sí. decías tú, ¿no? Va en esa dirección también. Porque Marte en Cáncer, aparte, como actúa mucho desde un lugar muy subjetivo, muy Dacta. como que de nuevo, no es que nosotros, por supuesto, le damos toda legitimidad y todo valor al mundo interno, por supuesto, que hacemos eso. Eh, pero a veces también hay que recordar que estamos en un mundo con objetividades afuera, ¿no? Entonces, sí, Y luego conectado con el matiz, ¿no? Entre este día 1 que tendremos a Marte cuadrado a Saturno y luego el día 27 que tendremos a Marte cuadrado con Quirón. Entonces, ¿cuál puede ser el matiz, ¿no? De la experiencia respecto a estas dos cuadraturas? Yo creo que en el caso de Marte-Quirón hay algo más como que sentimos herida nuestra capacidad de acción. Pero hay algo más como con Saturno es más fácil a menudo buscar un culpable fuera definido, ¿no? En el caso de Marte total. Quirón, en el caso de Marte Quirón podría ser que se diera alguna situación que nos, fijaos la palabra que voy a utilizar, imposibilite, que nos imposibilite realmente en el sentido de, pues de repente estoy enfermo, ¿no? Y no tengo tanta fuerza como hace un mes para hacer esto que quería hacer. Entonces, creo Sí. que otra vez con Marte Quirón podemos sentir que nuestra capacidad de defensa o nuestra capacidad de lucha o nuestra vitalidad se ve impedida por algo también como de fuerza mayor, ¿no? Y tenemos que aceptar con cariño y amor esa limitación. ¿No? Hay Sí. otra vez la palabra limitación, pero así como con Saturno hay algo más como de dejar quizá enfriar y a partir de ahí toda esa energía poder utilizarlo. En el caso de Marte Quirón, creo que hay un proceso más de aceptación del dolor de una limitación que es. Claro, porque Quito tiene esa Y ya, sensación, hablábamos el otro día, ¿no? Que tiene como esta sensación de injusticia. Como ya, que con Saturno podemos entender más la idea de que, bueno, hay un principio de realidad, hay otras objetividades externas, no estoy solo en el mundo, qué sé yo. Quirón sí que tiene esta sensación como, esto no debería ser así. O sea, ya. da esa sensación. Por eso pienso que es más difícil el trabajo con Quirón. Claro, eso no debería ser así y además no se puede cambiar. Exacto, claro, claro, sí, sí. Esto es muy importante, ¿no? Porque hay veces cuando hablamos en clase con las alumnas de la diferencia entre Saturno y Quirón, son dos planetas que ponemos mucha atención en la formación, también en la que vamos a dar a Ágora, ¿no? Son dos planetas de los que una vez, siempre que hablamos de los planetas Saturno y Quirón, les ponemos un foco especial, porque son los dos puntos de herida, ¿no? Donde generamos más defensas, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de Quirón, la diferencia entre la experiencia saturnina o quironiana es que con Saturno, la frustración o el dolor que genera la sensación de limitación saturnina, si nos ponemos, podemos ganar autonomía y capacidad respecto a esto que de entrada nos sentimos limitados, ¿no? Pide trabajo y lo que decías, Alejo, de principio de realidad, ¿no? Esto. Pero con Quirón, de hecho, el reto está, el trabajo es en aceptar esa Sí, limitación, ese desajuste sí. y ya, y ya, ¿no? Y la imperfección de la mortalidad
y Sí, hasta aquí, ¿no? Entonces creo que por eso tan a menudo Quirón está conectado con la rabia. Ya solo Quirón ya está muy conectado con la rabia, que es esta rabia de lo injusto. La sí, pregunta aquí es, ¿desde qué parámetros gestionamos esa sensación de justicia? ¿No? ¿Desde sí, sí, qué sí, tal cual. parámetros? ¿No? Sí. Ahí está. Y esta cuadratura, que Marte todavía está en Cáncer, porque para la gente que está pensando, porque Quirón entró en Tauro, entonces cuando Marte entra en Leo va a ser. No, Ujú. Marte todavía está en Cáncer, está en el último grado de Cáncer, y Quirón retrogradó y también entró a Aries. Entonces para mí es Ah, importante ese detalle por la idea de Quirón en Aries, que está herida, esa sensación de acción, esa sensación de independencia, de autonomía, de que puedo hacer lo que a mí me parece, como que hay algo que pensábamos que habíamos resuelto ya, porque Quirón entró a Tauro. No, Quirón viene para atrás y nos recuerda, ah, mira, esto todavía te falta trabajarlo, todavía no lo hiciste. Y encima ahí viene la cuadratura. Entonces pienso que, bueno, tal vez se despiertan algunas reflexiones que tuvimos durante estos últimos 8 años, ¿no? Que estuvo más o menos Quirón en Aries. claro. Como que es el puntapié final, sí. Pues antes me he equivocado, porque como he visto que Marte entraba, como he puesto que el 27 que Marte esta cuadratura con Quirón la dibujaría ya desde Leo, y no, la dibuja desde Cáncer, como bien dices Ah, tú. Creo que estos últimos días, este 27, Marte va a entrar en Leo el 28, ¿vale? Pero esta cuadratura, claro, es verdad. Pero no me di cuenta que habías dicho esto, ¿no? esta, sí, lo he dicho antes porque lo tenía apuntado aquí en el guión y lo he dicho antes, pero bueno, da igual, la cuestión es esto que dices tú, que me parece todavía más interesante porque esa conexión con lo vulnerable y la mezcla del arquetipo de lo vulnerable con la fortaleza, con la vitalidad, con eso se da tanto en la posición de Marte en Cáncer como en la posición de Quirón en Aries. Bueno, claro. Hay esa dualidad, ¿no? De vulnerabilidad y fortaleza y a ver cómo ligamos estas dos cosas, cómo gestionamos la vulnerabilidad a la hora que notamos la fortaleza o los límites mismos de nuestra fortaleza, ¿no? De nuestra potencia, sí, de nuestra fuerza. Hmm. Sí, sí, sí. Muy bien. Bien. Vale, pues dicho esto, ya empezamos con, ahora sí, los ingresos y, sí, los ingresos de planetas este mes de septiembre. Bueno, el 10 de septiembre es un día con muchos cambios, porque se van a dar tres movimientos simultáneos y el día siguiente tenemos una luna nueva, o sea, es como, bueno, prepárense para esos días. Empezamos con Venus que va a entrar a Escorpio, Mercurio que va a entrar a Libra y además Urano se va a poner retrógrado. Entonces vamos con cada uno. Empezamos con Venus, diría yo, ¿te parece? Sí, perfecto. Entonces Venus entra a Escorpio y bueno, veníamos con Venus en Libra, ¿no? Con este momento de tratar como de encontrar el balance, la armonía, qué me da placer sin excederme, como una cosa medio eh, Medio epicureana en ese aspecto. Saturnina. Sí, exacto, ¿no? Como una cosa muy balanceada, muy linda, muy armoniosa. Y cuando menos entra Escorpio, empezamos a entrar a áreas un poquito más densas. Entonces empezamos tal vez a animarnos a descubrir la intensidad de nuestro deseo, la raíz de nuestro deseo, y a ir un poquito más a la profundidad. Y no tanto de quedarnos en las formas, en las como reglas de cortesía, sino en algo que se expresa de forma más activa y más demandante, diría. ¿No? Con Escorpio aparece la idea de la emocionalidad y la demanda emocional. Entonces, esta idea de que estoy dispuesta a dar mucho, pero también estoy dispuesta a exigir mucho. Y Venus, que es el principio del placer, puede empezar a exigir mucho en cuanto a lo que espero de las demás personas y también en cuanto a lo que quiero dar, ¿no? Mm. Decimos que Venus rige Tauro, entonces cuando está en Tauro está en el éxtasis del placer y de la, ¿no? Y de la, algo como Tauro es un signo como sedentario, algo como de lo tranquilo, de lo lento, de lo sensorial. Decimos que Venus en Escorpio está lejos del signo en el que rige, está en el signo opuesto, y entonces decimos que está exiliada. Y entonces empezamos a encontrar que, claro, el placer empieza a conectarse con ciertas cualidades o ciertas energías que culturalmente no relacionamos con el placer, que tienen más que ver con la intensidad, la fusión y la idea de la transformación, ¿no? Del sacrificio, de la muerte, la transformación. Y entonces empieza a proponer esta idea de que, bueno, estos contactos
vinculares que hacemos no son superficiales, sino que requieren o exigen que algo nuestro empiece a cambiar, que algo nuestro se modifique. Y esa es la propuesta, ¿no? De Venus en Escorpio, como atrevernos tal vez a entrar a un lugar en el que el mundo de lo social, el mundo relacional, no nos va a dejar iguales que antes de hacer esos contactos. Algo va a cambiar, ¿no? Este descenso, ¿no? Todas las imágenes que tenemos como de ir a De los Inanna, infiernos, de sí, la de descender muerte. al... Sí. Claro, claro. Sí, sí. No sé si quieres... Completamente. ¿Eh? Sí. No, no, añadir, quería añadir que la parte esta de Venus en Escorpio que estamos contando con Alejo es importante porque, como os hemos avisado al principio, el mes de octubre Venus va a retrogradar desde Escorpio. Así que todo esto que acaba de contar Alejo va a ser algo con lo que nos vamos a encontrar y con más intensidad de lo habitual, porque vamos a tener que revisar nuestro rol o este papel de cómo el hecho de abrirnos al otro no nos deja intactos, ni tiene que dejarnos intactos, aunque nuestra ilusión infantil crea que eso puede ser así. No olvidemos nunca que Libra y Escorpio son dos signos que están ligados a esta dinámica vincular con lo otro, ¿no? Mm, No olvidéis que Libra es el momento en que yo reconozco que hay otra individualidad que es distinta a la mía, pero yo me mantengo intacto. Pero Escorpio nos habla de cómo el contacto insistente con ese otro, viniendo de Libra, llega un momento que sí o sí se profundiza. De hecho, tenemos que interrumpir el contacto para que eso no se dé. El otro día, cuando estaba escribiendo el libro, hablaba de cómo estamos viviendo una época en que arrancamos las cosas, pero no sabemos sostenerlas. Entonces, mm, de lo que me di cuenta es de que, y eso es especialmente masculino, esto que voy a decir ahora está muy vinculado al rol de género masculino, como en el momento en que algo empieza a coger profundidad, los hombres se asustan con más facilidad y quieren huir, salir corriendo, porque de repente notan que el otro se está acercando demasiado. Entonces, esto es algo que se da solo. ¿estás hablando de mí? No, ahora es que te he visto reír y he pensado, ¿por qué se ríe? Digo, ah, claro. Y porque la luna de Géminis en 8 ahora va a empezar a contar las cosas que le conté off record del No, podcast. no, no. De Que hecho, por no, favor no cuentes nada. no estaba pensando en ti porque te has puesto a reír y he pensado, ah, sí, esto lo habremos hablado hace un momento. Eh, No, no iba a desvelar, no iba a levantar ni a abrir la caja de Pandora, pero eso es muy masculino. Eso es muy masculino, el cómo en un momento dado la profundidad es algo que se da, se da. Es decir, el contacto insistente con alguien nos lleva a la profundidad, que es la posibilidad o abrirle la puerta a que el otro entre dentro y empiece a tocar teclas claro, que exacto. nos Sí. activan miedos, que nos activan memorias, pero eso es algo, fijaos que si entendemos el zodíaco como el movimiento de la libido, entendiendo la libido como la energía vital básica y la energía, por lo tanto, psíquica también, un paso nos lleva al siguiente. Es decir, si nosotros insistimos en la energía de un signo, llega un momento que vamos a parar al siguiente. Entonces, si insistimos desde Libra, si insistimos en tener contacto con la otra edad, llega un momento en que esto, ¡pum!, se profundiza. Fijaos que después de cada signo de aire llega un signo de agua. Mm, Siempre que hay un contacto y ese contacto empieza a mantenerse en el tiempo, ¡pum!, el agua llega el momento de profundizar. El aire genera el canal, contacto y el agua profundiza. Entonces creo que con Venus en Escorpio es una buena oportunidad para salir de esa dinámica infantil que tenemos con las relaciones, que es la de pensar que podemos entrar, notar amor, notar profundidad en el vínculo, pero que nada nos toque, que nada nos penetre realmente. Esto es una actitud infantil como tantas otras. O sea, lo erótico implica siempre una apertura y una posibilidad de inestabilidad interna desde esa apertura. Si queréis lo erótico no puede ser controlado. sí, hay un riesgo, ¿no? Hay un De eso, cuando riesgo estabas hablando de siempre. esto, Exacto, pensaba, claro, Venus exacto. entra a Escorpio y Escorpio está regido por Marte. Claro.
Y Hay un además riesgo. hay un riesgo siempre. Y ahí conectamos, esto que acabas de decir, me hace pensar en esa conexión, esa unidad en realidad que generan Venus-Marte, como la apertura, que es Venus, implica siempre un margen, implica valentía, implica a Marte. No puede haber apertura real si no tenemos a Marte bien colocado. No puede haber apertura real, porque desde lo erótico implica lo dinámico de Claro. Marte, ¿no? Entonces, esta es la parte, creo que cuando Venus entra en Escorpio, y esta es la parte también que creo que se va a revisar, de esto ya hablaremos más en el próximo capítulo en octubre, cuando Venus empiece a retrogradar desde Escorpio, pero esto es parte de lo que se va a revisar en nuestras relaciones. ¿Qué margen, no solo de verdad, sino qué parte de la apertura no está siendo al 100% por miedo a que nos toquen, por miedo a que a la vida nos cambie, por miedo a que nos duelan, ¿no? Nos hagan sufrir. Y a la vez, y qué parte de esto no es, genera que nuestros vínculos no sean reales, Mm, sí, ¿no? sí, sí. Son vínculos infantiles. Esto es algo de que he venido a hablar de mi libro. Esto es algo que voy a hablar mucho en el libro, ¿no? Esto de las que hablaba Richard, ya no sé si era Richard, no, sí, Richard Aidemon hablaba de relaciones eróticas versus relaciones estáticas. Ah, mira qué Hab- interesante, claro. Hablaba de esto que me parece tal, y luego hablamos también de relaciones vivas o relaciones confirmatorias. Mm, O sea, queremos, es como, queremos nadar sin mojarnos. total, sí. Y Venus Eso. y Scorpio es un signo de agua. Ah, exacta. Entonces, ¿quieres profundidad? ¿Quieres verdad en tus vínculos? ¿Quieres una apertura que realmente tengas la sensación que te está llenando? Tienes que mojarte. Es tal cual. Es tal cual. Pero todavía vivimos, la mayoría, en la ilusión de que podemos abrir sin toda esta dimensión de riesgo o sin esta posibilidad de cambio. Entonces, Venus en Escorpio nos recuerda que esto es tan naif como querer comer chocolate todo el día y pensar que tu peso no va a variar ni un solo gramo. ¿Me explico? Esta parte. Sí. Ujú. Me parece muy importante, ¿no? Este es como, pensaba en por qué decimos que Venus está exiliada en Escorpio y pensaba, claro, en qué incómodo que es eso, Ya, qué incomodidad que da. Y claro. Venus que es el principio del placer, ¿no? Pensando también tipo la idea de la función trascendente de Jung y todo eso, como claro, si queremos encontrar ese placer, tenemos que confrontarnos a ese riesgo. No puedes llegar solo. No Si no puede queremos llegar como, solo. como polarizarlo, queremos quitar, ¿no? El placer sin todo lo demás. Este es el diálogo Eros-Tánatos. Exacto. Es el diálogo Eros Thanatos. Es Sí, ese diálogo. Y es esa paradoja de cómo en los textos antiguos, en el Hades, había unos campos elíseos. claro. ¿No? O Sí. sea, dentro del infierno, ¿no? Había una parte de fertilidad absoluta, de placer también, ¿no? Y sobre todo también de valor. O sea, al final Venus en Escorpio también sabe apreciar el valor de la crisis. Hay Mm, algo que sacamos recursos de los procesos de crisis y de contacto con esta sombra nuestra que tenemos, con estas partes nuestras que si no hubiera un otro no recordaríamos que están ahí, ¿no? O no tendríamos acceso. ¿Cuántas sí. veces la pareja activa, ¿no? Esto de que sacas lo peor de mí? Sí. Ah, Ven- exacto. Ese Venus en Escorpio diría, sí, ese es mi cometido. No, saco lo peor de ti con la intención de que lo conviertas en algo de valor y que entiendas que eso eres tú también sin juzgarlo. Sí, sí, ¿No? sí. Esta parte. Bueno, todo esto vamos a hablar, yo creo, más extendidamente también de los excesos. Recordad que en el mes de octubre, cuando menos empiece a retrogradar, recordad que las retrogradaciones siempre implican como una parte de regular los excesos o detrimentos de ese arquetipo. Así que de todo eso vamos a hablar también más de Y este.
Mm, Yo también me quedé pensando cuando hablabas como del erotismo y la vitalidad, con la idea de Venus en Libra, ¿no? Como un erotismo muy medido. Cuando hablabas como de las relaciones, me quedé pensando en esta idea de que hoy en día tenemos como muchas ideas de igualdad y de la idea del consentimiento, que me parece súper importante, que es bien de Venus en Libra. Pero a veces nos olvidamos que el erotismo y la pasión usan otros códigos. Entonces, ¿cómo tal vez con Venus en Escorpio darnos la oportunidad para evitar el erotismo? Y el erotismo a veces puede requerir ciertos juegos de dominación o de desigualdad. Entonces, ¿cómo entender esos juegos en un espacio de placer, en un espacio de juego y no en un mm, espacio como reglas de pareja? Entonces, poder ser capaz de separar, ¿no? La dinámica de pareja vincular, relacional, con juegos que tienen más que ver con lo erótico en el momento de un encuentro erótico con otra persona, que nos puede permitir transformarnos, ¿no? mm. Y me hizo Bueno, pensar en el libro, sí. estaba pensando que Venus en Escorpio también es muy consciente de que en las relaciones siempre hay dinámicos de poder y que aquí quizá lo interesante es entender cómo ese poder tiene que ir cambiando de lado. Qué bueno, claro, sí, sí. Cómo jugar con eso en lugar de pretender que no existe? Y cómo tal vez resignificarlo de forma creativa y de forma que nos dé placer en lugar eh, de dejarlo ahí. Y con esto quiero dejar claro, no es que estoy a favor de la violencia de género ni nada de eso, no estoy hablando de eso para nada. Pero sí en el Esther Perel, lo que iba a decir, ¿no? En uno de sus libros, ella habla de que, claro, las parejas cuando conviven juntas y con toda esta idea eh, de la igualdad en los roles, en la convivencia, se olvidan que tal vez cuando pasan a la cama, cuando en el momento más sexual, específicamente sexual, hay juegos y hay atracciones que tienen que ver con ciertos desbalances, ciertos desequilibrios. Y entonces Ujú. ella habla mucho de cómo permitir el diálogo, de conversar, tal vez de pactar, ¿no? De abrirse a esas experiencias para que eso después no se convierta en una dinámica relacional vincular, ¿no? Entonces, como poder Claro, separar, digamos, ¿no? Como permitirnos, Venus es bien erótica, entonces, y Venus, cuando uno mira la mitología, no es una diosa no hay que moral. tenga, no hay moral, exacto, no es una diosa con muchos juicios morales, ¿no? Entonces, ¿cómo permitir ese juego en un contexto en el que sí es válido y en el que sí está consensuado, digamos? Sin que eso nos genere como el dolor de cabeza de, no, si soy feminista, esto no debería pasarme, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Como poder permitirnos separar en qué espacios sí podemos jugar y en qué espacios no, Claro. no es el lugar. Y luego también creo que es muy útil, ¿no? Esto un poco de lo de la psicomagia, ¿no? De Jodorowsky y también lo de el hecho de encarnar en un momento dado un Total, rol determinado. O sea, ¿qué es lo que pasa en mi sistema? total. Sí. Y eso se ve mucho en personas que sufrieron abuso, que muchas veces vienen a la consulta, que se sienten, ¿estás bien? Sí. Que se sienten Robert en Scorpio dijo que no lo diga. Bueno, pasa en la consulta, ¿no? Personas que sufrieron abuso muchas veces, que después se sienten culpables porque tal vez les gusta el sexo un poco más fuerte. ¿No? No tan suave. Incluso les gusta a veces el BDSM, ¿no? Y se sienten como culpables que dicen como, porque me pasó este trauma, ahora estoy haciendo esto. Y qué importante para mí como decirles, bueno, mira qué fantástico, si hay algo tan horrible, vos pudiste generar un espacio que al final te da placer, podés Mm. resignificarlo y te da placer, ¿no? Entonces yo pienso que Venus en Escorpio como que nos abre a entrar tal vez a poder pensar, a poder hablar, ¿no? En estos tabús, Mm. en estas situaciones que tal vez, como desde Venus en Libro, lo que decías vos, ¿no? No, nos ponemos en un lugar un poco más como políticamente correcto y un poco más impoluto. Y bueno, se dice como, no, vamos a los bifes, a disfrutar de algo un poquito más denso, ¿no? Un poquito Claro, más que normalmente rechazamos. Y sí. entonces, Sí, bueno. esto del el teatro de roles es ideal, ¿no? En ese sentido, en el caso de Venus Escorpio, entramos en un teatro de roles de poder. Ujú. ¿Qué Sí, pasa si, o sea, qué pasa si ahora yo tengo el poder? ¿Qué pasa si ahora lo tienes tú? Y en ese sentido también es muy interesante cuál de, por ejemplo, las dos posiciones os es más cómoda.
Total, exacto, Claro, sí. ahí hay muchísima, y muchísima información. Y recuerdo una vez que estuve en un curso que hablaban del amor, no sé qué, y hablaron del ¿cómo se llama? BDSM. BDSM. Hablaban de esto, ¿no? Y entonces recuerdo que el profesor dijo, bueno, pensad que en el momento que vosotros jugáis ese rol, y eso es muy junguiano, le estáis dando espacio a vuestro inconsciente que de manera natural conecta con las dinámicas de poder, porque estáis vivos. Esto es un arquetipo, ¿no? El poder es una capacidad que existe, ¿no? En el mundo y que nosotros podemos jugar y que estamos registrando a nuestro alrededor. Entonces, hay algo ahí de cómo nos colocamos en este espacio. Y en el momento en que tú das rienda suelta a esto, eh, estás saliendo del riesgo de que esto en un momento dado de manera inconsciente te domine en tu día a día. ¿No? Como Total, sí, total. la tentación de dominar a tu pareja en un contexto en que no toca. ¿No? Exacto. Que esto es muy de Venus en Escorpio, ¿no? Toda esta parte del control, de los celos, de toda esta parte, ¿no? Entonces, sí, sí, los roleplays son geniales para, bueno, teatro es terapéutico, esto ya lo sabían los Total. griegos, ¿no? Encarnar Sí. roles bueno, y estamos todos todo el rato encarnando roles porque al final estamos todos viviendo a través de nuestra memoria arquetípica, ¿no? De los arquetipos que nos gobiernan. Así que bueno. Bueno, dicho Bueno, esto, dicho esto, saltamos a el otro movimiento que habrá este día 10, que es el de Mercurio en Libra. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y el mismo día que Venus va a entrar en Escorpio, también Mercurio va a cambiar de signo, así que sí va a haber un tono, un cambio de tono evidente cuando dos planetas personales el mismo día cambian de signo. Entonces, cuando Mercurio entre en Libra, ya vamos a hablar del ingreso del Sol en Libra, de todas las cualidades de Libra, pero digamos que es un momento en que el mundo, la manera en cómo estamos procesando la información, la manera en cómo comunicamos va a entrar en esa dimensión más equilibrada, más de tener en cuenta una dinámica de acuerdo, de ver el punto de vista del otro, ¿no? De entrar en toda esa danza. Siempre que algo está en Libra, está en danza con una otredad. Así que mis ideas van a articularse a partir también de las ideas del otro. Es decir, va a haber aquí como un movimiento dinámico en el mundo del pensamiento, de lo que decimos, de cómo descodificamos la información que llega de fuera en diálogo con el otro todo el rato, ¿vale? Ya vamos a hablar más de Libra con el ingreso del Sol que se va a dar este 23 de septiembre. Y queríamos decir también que este 10 de septiembre Urano va a empezar a retrogradar desde el grado 5,42 de Géminis hasta el grado 1 de Géminis, que se va a poner directo en febrero. Por lo tanto, empezamos una retrogradación de un transpersonal. Todas las personas que tenemos planetas en los 5, 6 primeros grados de los signos mutables, esta retrogradación de Urano va a tocarnos. Recordad, los es un signos proceso que... mutables. Sí, sí, los signos mutables que son Géminis, Sagitario, Virgo y Piscis. En ese sentido, es un proceso que ya ha empezado. No penséis que, oh, de repente se va a activar algo, ¿no? Ya está activo eso. Sí, De ya hecho, deberían estar sintiéndolo. Sí. exacto. Si todo va bien, si todo está yendo bien, esto ya deberíais haber empezado. Voy a contaros una anécdota personal. Cuando Urano hizo la conjunción con mi luna, yo empecé un proceso de, ¿cómo se llama? De desenraizamiento. Mm, ¿Existe esta palabra? Me la acabo de inventar. desarraigo, creo que decimos. Desarraigo, es exacta. Vale, ya está. De desarraigo. Entonces, ese proceso de desarraigo empezó con la conjunción de Urano en Luna, se dio en muchas dimensiones de mi vida, pero ahora ya se está concretando de un modo más evidente, que es a través de una mudanza y la intención de un cambio de casa. Entonces, esto es un proceso que ya hace tiempo que ha empezado,
¿no? Desde que Urano empezó a estimular a mi luna y que ahora con esta retrogradación, recordad que los distintos toques siempre lo que hacen es hay un nuevo evento para esa historia que empezó con el primer toque, ¿no? Esto que hablamos de, ¿no? Desarrollo, nudo y desenlace en las novelas, pues lo mismo con los toques de los tránsitos de planetas a otros planetas. Entonces, nada más comentar esto. No sé si, sí, dime, Alejo. Solo una notita muy cortita. Diría también las personas que tengan algo a principios de los signos de aire, Géminis o Acuario, también pueden sentir un cambio. En este caso tal vez se siente menos desafiante y se siente más como una oportunidad. Ay, mira qué bueno que me está pasando esto, mira qué suerte que está esta sorpresa que no me esperaba. Y quizás también los que tengan algo a principio sería de Aries y Sagitario, ¿no? Que son los que Mm, están haciendo sextil. Pero sin exacto. duda los No, signos mudables son los que más lo Sagitario, van a hacer. Sí. no, Sagitario no de... Sagitario no estará haciendo sextil con Urano, estará haciendo oposición. Aries y... ¿Has dicho Ah, Aries perdón. Sagitario? Sí, sí, sí. Aries y Leo. Ah, exacto, eso, Aries Aries y y Leo. Sí, sí. Gracias. En- Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que aquí nada más recordad que hay siempre con el tema de los aspectos, los transpersonales siempre generan reto porque siempre vienen a aportar cambios, ¿no? A desestabilizar. Sí que es verdad que cuando hay aspectos armónicos nos abrimos más a ese cambio, nos abrimos más a esa desestabilización que cuando hay aspectos tensos de cuadratura o de oposición que nos resistimos más. ¿Vale? Bueno, pues dicho esto, yo creo que ya podemos saltar a el día 11 que tendremos la primera lunación de este mes. Entonces empezamos con el 11 de septiembre, que tenemos la luna nueva en Virgo, 18 grados 25 minutos de Virgo. Entonces, si tienen algo a los 28, a los 18 de Virgo, 17, 19 de Virgo, también de Piscis, yo a veces también incluyo Géminis y Sagitario, las cuadraturas. eh, Esta luna nueva posiblemente les afecte más que al resto. Y como siempre, en una nueva sabemos que son procesos que empiezan, procesos que se inician. Estamos acá para las personas que están en YouTube mostrando la carta. No se confundan con las casas, ¿sí? Solamente miren el signo. Y procesos que se inician. Entonces, ¿qué está empezando? ¿Qué semilla estamos plantando? De nuevo, también cuando digo procesos que se inician en una luna nueva, no es que esperamos que pasen muchas cosas alrededor, porque es una luna oscura, es el momento que se planta una semilla, las cosas van a empezar a pasar un tiempo después. Pero sí que tal vez empezamos a pensar, empezamos a reflexionar, empezamos a percibir o empezamos a sentir un impulso que quiere hacer un cambio en relación a los temas de Virgo. Que los temas de Virgo tienen que ver con la practicidad, ¿no? Con hacer que las cosas que funcionen. Virgo es un signo de tierra, es un signo mudable. Lo que nos dice es cómo podemos modificar la realidad para que funcione mejor. Por eso tiene la idea como de la excelencia en Virgo y la idea de la productividad, ¿no? Hay algo como de la adaptación, de ir como moviendo cosas para que todo funcione mejor. Entonces puede ser que sea un momento en el que uno empieza a pensar como, bueno, ¿qué patrones míos, pero patrones no tanto emocionales ni intelectuales, sino bien, algo bien práctico, en la forma en que organizo mi día, en la forma en que organizo mi trabajo, ¿no? En la forma en que organizo mi salud, no sé, mi alimentación, como qué tipo de patrones, qué tipo de rutinas estoy haciendo que tal vez no son eficaces. Hay algo de la eficacia en Virgo, que tal vez no están dando los resultados que quiero. Y es un momento como de mucha bajada de la realidad, ¿no? Es como un momento para pensar también, si quieren, proyectos a largo plazo, desde una manera muy práctica, ¿no? No tener grandes sueños, no tener como grandes expectativas, sino decir como, ¿esto es posible? ¿O qué cambios hay que hacer para que esto sea posible, ¿no? Pero es como algo muy, muy de bajada a la realidad. Bueno, yo quiero decir más cosas, pero no sé si vos querés agregar algo No, no, antes. no. Tira, tira, tira. Sí. Sí, La sí, otra sí, sí. cosa es que esta luna nueva se está dando, se está mirando en YouTube, lo pueden ver claramente, si no, se los contamos igualmente, está haciéndose en sextil, ¿no? Con este Marte, perdón que lo puse mal. En sextil Ujú, con este Marte. Entonces hablábamos, ¿no? Que este Marte es importante este mes, ¿no? Que empieza con esa frustración saturnina y que va a tener otra frustración a final de mes quironiana. Pero en cambio aquí aparece un sextil. Entonces, entre estas dos frustraciones aparece tal vez como la posibilidad de hacer algo. Sí que puede ser que este Marte nos dé como esta sensación de actuar, la sensación de que estos nuevos proyectos que estamos pensando, estas nuevas posibilidades que estamos pensando, estas nuevas
modificaciones en la realidad que estamos pensando hacer, están fundamentadas en un impulso vital, un impulso esencial que sí parece ser posibilitante. Entonces es interesante que pase entre estas dos sensaciones de frustración, porque es probable que la sensación de frustración saturnina dé lugar, después, lo que hablábamos antes como de la maduración, dé lugar en esta luna nueva a pensar formas de actuar, como a bajarnos un poco a la realidad en relación a estos impulsos que tuvimos que se frustraron y que empecemos a pensar formas en las que podríamos darle cauce. Y claro, en realidad después no sabemos, no sabemos todavía, o sea, lo sabemos, pero no lo sabemos, que después va a venir igualmente otra frustración. O sea, que, de nuevo, la idea de que la luna nueva no es el momento para empezar a actuar, es el momento para empezar a reflexionar, ¿no? Entonces diría como después espérense tal vez esa segunda frustración que se va a dar antes de ponerse, ¿no? A la acción, porque hay mucho para aprender todavía, sí. Y Me yo puedo encanta esto. seguir, pero no sé si vos... Espérense a la segunda frustración. Sí, no, no sé, no sé qué quería. Estaba pensando antes de que avisé también en el podcast en catalán de la Lluna a la Pruna, ¿no? Recordad que las lunas nuevas son estados germinales. O sea, son estados germinales, me refiero a que hay veces que hay algo que se está gestando, como que notamos que algo quiere accionar, pero todavía no vemos claro hacia dónde, ¿no? Entonces, atención, porque a veces el sextil sobrescita y como está Marte ahí, quizá nos sobrescite a movernos Exacto, sí. cuando quizá en un momento dado este Marte está todavía cuadrado a Saturno, quizá tengamos que esperar un poquito, ¿no? Esperar un poquito para accionar, para poder ver con más claridad qué es ese impulso nuevo que está saliendo. Yo puse la imagen cuando estaba hablando en el podcast de la Luna La Pruna, puse la imagen de una luna nueva. Es la inseminación, ese momento en que el espermatozoide entra dentro del óvulo. Lo que sale ahí son, lo que cuando empieza la multiplicación celular, son células madre, no están definidas todavía. Entonces hay algo que está creciendo, pero que no tiene forma todavía. Entonces tenemos en las lunas nuevas, lo que tenemos es que prestar atención a unos impulsos y no pretender que ya desde la luna nueva ya sabemos el qué. No, no, Exacto, no, claro. es algo que de repente empieza. Puede ser que el impulso que notemos, también como se trata de un Marte en cáncer y etcétera, etcétera, quizá el impulso que notemos vaya en la dirección de una necesidad que, como decías tú, Alejo, ¿no? De perfeccionamiento. La energía de Virgo, la capacidad analítica, es para perfeccionar lo divino, ¿no? Viene después de Leo. Entonces, perfeccionarnos no con la intención de ser Dios, sino de volver más eficiente nuestra parte divina, los talentos que Mm, se nos han dado, etcétera, etcétera. Entonces, psíquicamente hay algo como de proceso de mejora de algo que ponemos a disposición del mundo, ¿no? Y me ha gustado mucho lo que has dicho tú, que no hace falta que sean cosas demasiado místicas. Puede ser un proceso de mejora que vaya con cosas muy mundanas, ¿no? Como me levanto 10 minutos antes porque así no llego, tengo un margen porque todo el día llego tarde. Eso es perfeccionamiento de uno total. Y mismo, ¿no? Pero en un contexto muy Virgo, muy básico. muy Virgo, sí. Yo pienso que Claro, Virgo va al detalle. Por eso se los exacto. critica de ser perfeccionistas, ¿no? Y de que están siempre quejándose. Y me parece que es una crítica completamente injusta. O sea, Virgo tiene la capacidad de ver detalles, de ver los puntitos que están de más. Y de darse cuenta, no es como el chiste este que vas al mecánico porque no te funciona bien el coche. Y le decís, no funciona, no funciona. Lo puedes revisar y lo mira así. Ah, le falta un tornillito. Y pone un tornillo y ya funciona. ¿Cuánto es? 150 euros. Pará, 150 euros, solo pusiste un tornillito. Bueno, no. O sea, son 150 euros porque tengo la experiencia de con solo mirarlo darme cuenta que lo único que hace falta es ajustar este tornillo, ¿no? Claro. Entonces, yo pienso que Virgo habla de esa, como esa capacidad de ver los pequeños ajustes que hay que hacer, no de pensar en grande, ¿no? Y pasa mucho Exacto. esto, por ejemplo, gente tipo que quiere hacer deporte, que te dice, no, es que yo ir a correr una hora no puedo. Yo digo, bueno, anda a correr 5 minutos, pero anda todos los días, pero 5 minutos, ¿no? Hay una técnica japonesa que hace eso. Y entonces, claro, la primera semana va 5 minutos, a los 7 días de ir 5 minutos, decís como, bueno, mira, hago 10.
Entonces empezás a hacer 10. Al tiempo que haces 10 decís, bueno, mira, voy a hacer 12. Claro, cuando no te das cuenta, estás haciendo 40 minutos de correr, ¿no? Pero a veces como el pequeño cambio nos parece insignificante, por no hacer Eso, grandes cambios no hacemos ningún cambio. eso, dar valor a lo pequeño, porque es lo pequeño, ya lo hemos hablado, esto lo hablamos de temporada de Virgo, ¿no? Lo pequeño nos acerca a Dios. Exacto, ¿No? exacto. Es como dignificar el hecho de que no son. Hay veces que esto pasa muy a menudo, ¿no? La energía de fuego tiene algo, y estaba pensando ahora en Júpiter, ¿no? Que está domiciliado en Piscis y está exiliado en Virgo, ¿no? Entonces, claro, hay algo aquí que a veces estas pequeñeces nos parece que estamos perdiendo el tiempo. No, Mm. no, esas pequeñeces, claro, ¿Estás hablando fijaos de mí otra vez? ¿a qué? No, no, míralo. No. Ahora No, yo podría hablar de confieso ti o de mí también. Sí, sí. De mí también. Como bueno, da igual si hoy no hago eso. Vale, No, fijaos cómo hablábamos el otro día de los espacios jupiterianos, los monasterios, las iglesias. Fijaos cómo el detalle de lo ritual, de lo total. pequeño, ¿no? Nos tenemos que levantar a las 5, 15 minutos de meditación. 15 minutos, no sé qué. Esto es muy estricto, Mira, porque, perdón. claro, la conexión de lo pequeño para llegar a lo grande. Es que primero tenemos que estar en lo pequeño. Esto está, ¿no? A veces queremos como eso de quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Esto sería un pisciano que no ha integrado a Virgo todavía. Creo que va por ahí, Total, sí, va por sí. aquí. Sí. Pensaba cuando voy a la clase de yoga a veces y voy corriendo y pongo el mat y el mat no está del todo alineado con los otros mat. Y empiezo la clase y la profesora me lo hace corregir. Me dice, Alejo, el mat no está alineado. Y me dice, ¿qué le importa si no está molestando a nadie? Tipo, ¿no? ¿Qué importa? Da igual. Y claro, al principio Ah, tenía esa reacción y después de un tiempo empecé a decir como, claro, no, hay algo como de falta de hacerlo atención, bien. exacto. Exacto, claro, Y tipo, falta de atención en el detalle, ¿no? Y no darle sí. valor a, claro, claro. Y entonces ahora presto atención y me doy cuenta que es verdad que es mejor cuando hago eso, digamos. Algo pasa, digamos, no sé por qué. Bueno, Claro. Esto y sí. Todo esto sirve para esta lunación, ¿eh? Todo esto que estamos diciendo ahora en este momento. Y si querías hablar de que Mercurio está haciendo Mercurio, que es el una. que está rigiendo nuestra luna Ah, nueva, es parte de esta superformación en el cielo, que es una cometa, le decimos, ¿no? es verdad, Entonces es está verdad. como despertando, está como como saben que ya nos están hartas de escucharnos, que en el cielo está este gran trígono menor entre Urano, Plutón y Neptuno, y como se va a mantener durante unos años, cada tanto cuando los signos pasen por los primeros, cuando los planetas pasen por los primeros signos de Libra, van a ser una cometa. Y Ujú, Mercurio está haciendo justo una cometa que cuando entra a Libra y está rigiendo esta luna nueva, ¿no? Entonces yo pienso que también está trayendo como una dinámica de tratar de pensarnos de otra manera, de tratar de pensarnos distinto, ¿no? Estos tres planetas, para resumirlo muy escuetamente, porque de esto podríamos estar hablando el podcast entero, pero para resumirlo, estos planetas que proponen como importantes cambios, ¿no? Como formas nuevas, formas nuevas. Y entonces Mercurio, que tiene que ver con nuestra forma de pensar, nuestra forma de analizar, de criticar, de organizar la información, está expuesto en el momento que se produce esta luna nueva, y Mercurio es el que manda, digamos, sobre esta luna nueva, está expuesto como a este cambio masivo. Entonces, como una forma muy nueva de pensarnos a nosotras mismas para tener en cuenta, ¿no? Estos pequeños cambios que queremos hacer, ¿no? Como tratar de habilitar tal vez ideas o oportunidades, posibilidades que antes nos parecían impensables. ujú. Total, total, me gusta mucho esta interpretación. Mm. Bueno, y Bueno, no sé si pues con eso, sí, yo creo que con eso ya es suficiente y ya podemos saltar a inaugurar la temporada de Libra. vamos. Y empezamos, saltamos de este día 11 con esta luna nueva en Virgo, en el grado 18-25, no sé si lo hemos dicho esto, 18-25. Saltamos al día 23 de septiembre, que el Sol va a entrar en Libra, así que inauguramos la temporada de Libra. Empezamos también el otoño, el comienzo oficial del otoño. Ah, muy importante, Eh, sí.
Claro, y muy importante, cuando inauguramos la temporada Libra, inauguramos la temporada del año donde por primera vez en el zodíaco aparece claramente definido psíquicamente un otro distinto a nosotros. Si miramos los signos del zodíaco desde la imagen de un círculo, Libra es el primer signo que por primera vez delante tiene otro signo, que es Aries. Entonces es la primera vez que hay una dinámica de, y voy a utilizar esta palabra adrede, tensión y confrontación con una alteridad, con un otro definido distinto a mí. Cuando entramos en el signo de Libra es el momento en que vemos la necesidad de entrar en relación con la diferencia. Vemos la necesidad de entrar en relación con ese otro y vemos la necesidad de empezar a generar dinámicas de acople imprescindibles para poder avanzar junto a esa otredad. Entonces, esto es muy importante. Libra genera, es la balanza y hay una imagen como de algo que está en dinamismo y intentando todo el rato generar un punto de equilibrio. ¿Con qué genera el punto de equilibrio Libra? Con ese otro, con la diferencia de ese otro. Hay algo en Libra que está legitimando precisamente esa diferencia. Ya hemos pasado por Leo, ya hemos definido, o eso nos pensamos, ya hemos definido lo que somos, ¿vale? Todavía no hemos llegado a Escorpio, hay partes de lo que somos que las hemos dejado ahí debajo del alfombra, pero bueno, de momento ya tenemos conciencia de que hay una diferencia en nosotros. Y en Libra esa diferencia empieza a entrar en diálogo, claro, con otra diferencia. Entonces, es ese momento del año que nos conecta con la importancia de los códigos. Solo otro día también cuando grababa el podcast, hablaba de que estamos en un momento, también con tanta energía de Aries, donde parece que se está legitimando mucho el yo soy así, soy muy honesta, yo siempre digo la verdad, yo siempre, ¿no? Como este tipo de drama, como poniendo en valor eso, que es una energía muy ariana, por encima de la energía libriana que contiene la información muchas veces y que, aunque por supuesto puede ser hipócrita, psíquicamente la energía de Libra es más compleja que la de Aries. Pide una madurez psíquica más fuerte, saber cuándo toca decir algo o cuándo no. Cuándo es más inteligente conservar la paz y no generar tensión en ese dinamismo, porque el eje Libra-Aries nos está hablando todo el rato de cómo el contacto con lo diferente puede generar tensión porque hay confrontación de voluntades, esos Aries, pero a la vez tenemos que tener cintura para acoplar nuestra voluntad también a la voluntad del otro, porque está en su derecho esa otra voluntad, igual que la nuestra. Entonces creo que hay como un menosprecio a toda esa parte diplomática y que enseguida le ponemos la etiqueta de lo hipócrita. Esto Total, es es algo, un total malentendido. Lo mismo cuando a sí. veces dice Libra superficial. No, 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 no hay superficialidad en Libra. No, es que está valorando Libra es paz. Vale, no, Libra es el registro de lo importante que haya paz, porque la paz nos permite estar en dinámica de civilización. Mm, Si estuviéramos en dinámica ariana, todos conectados con el propio deseo y accionando sin registrar al otro, estaríamos en batalla campal, en conflicto y tensión permanente. Esto nuestro sistema nervioso, hola, no puede sostener eso. No mm, puede. Entonces, Libra es imprescindible para vivir en armonía dentro de la comunidad. Esto es sí. importantísimo. Sí, Y sí, pensar sí. lo que dijiste, ¿no? También me parece interesante, como que es en el momento que llega, empieza el otoño. Bueno, en el hemisferio norte, en el hemisferio sur es al revés, empieza la primavera, ¿no? Pero es un momento en el que, si no estamos en el Ecuador, o sea, en el Ecuador pasa esto todo el tiempo, quiero decir, pero si no estamos en el Ecuador, es el momento en el que el día y la noche tienen la misma duración. Entonces ahí hay Ah, algo como de volver a traer un equilibrio, ¿no? Como según qué hemisferio estemos, al 21 de junio tuvimos o demasiada luz o demasiada oscuridad, ¿no? Y Libra dice como, bueno, no, vamos a rebalancear, ¿no? Vamos a volver a equiparar hostia, no lo esto. había pensado esto nunca. Me parece muy bonito esta sincronicidad.
A mí me parece muy interesante, digamos, que el Libra hace eso y claro, también lo hace Aries. A mí me parece muy interesante por esto que vos siempre hablas de pensar los signos en, en dinámica polar, exacto, ¿no? Como unidad, que ¿no? en Aries está escondido Libras. En Aries está escondido este deseo de balance. En esta búsqueda, en este ímpetu de empezar algo, está escondido este deseo de equilibrio, ¿no? Pero en Libra se hace muy, muy evidente, ¿no? Este deseo de equilibrio. Y si estamos en el hemisferio norte, que es como lo pensaron los griegos, este deseo de equilibrio va a venir, ¿no? Un poco retomando lo que hablábamos de Venus, va a venir acompañado después de, para equilibrar voy a tener que cambiar. No voy a poder traerlo solamente. Pero entonces ahí también pienso que hay una profundidad en Libra muy grande. Cuando lo que decís vos, se decide ir a ese encuentro de una otra edad que no sé qué va a pasar, ¿no? Y que sostiene, también cuando sostiene el equilibrio, pienso en esta idea del equilibrio que se sostiene en algo dinámico, Libra es un signo cardinal, o sea, cuando decimos equilibrio, no decimos algo estático, ¿no? Decimos algo que está en movimiento, que está como adaptándose constantemente, está como constantemente midiendo y mirando, ¿no? Para poder hacer este encuentro con Ujú. otra persona. Y ahí hay una sabiduría inmensa, pienso yo. Inmensa, sí, total. Y yo insisto, ¿no? Que hay una parte de, a veces, toda esta parte asociada a Libra de lo dubitativo, hay veces que a mí la energía de Libra me cuesta, ¿eh? Parece aquí, he leído mucho porque tengo que entenderla muy bien con este ascendente en Libra, tantos planetas en la casa 7. Pero bueno, a mí esta energía me cuesta este punto de encuentro equilibrado y me ha costado mucho sacar la parte estigmatizada. Una de las evidencias de que me cuesta es que me pone muy nerviosa la gente dubitativa. Ah, Ay, es que no sé. Ay, es que, ay, no sé si, quizá esto, sí, es eso. No, claro, pero ¿y si lo otro? Bueno, no, pues sí, quizá lo otro. Ya, bueno, no, pero y en el momento que tú intentas tener un diálogo como dando apoyo a una de las visiones, a ver si así ya se decide, de repente es como que falta que tú digas, no tal, para que salte al otro lado. Y esta parte me pone muy nerviosa y tengo que decir que esta parte extrema dubitativa de Libra tiene a Aries en sombra. Entonces, ¿qué acaba bueno, pasando? Que yo acabo jugando ese papel de Aries y entonces salgo y tengo ganas como de estrangular a la otra persona, de sacudirla hasta hacerle saltar los pelos de la cabeza, como de, por favor, decídete ya. Esto que acabo de escribir ahora es una dimensión libriana que no incluye a Aries, que es entender que en algún momento vamos a tener que tomar una decisión, por lo tanto, queda una polaridad descartada. O sea, hay algo a veces que Libra no entiende que cualquier decisión implicará un riesgo marcial. Esos Aries, total, exacto, sí, sí, sí. Y que ¿no? no decidir también es decidir. Exactamente. Y no decidir es decidir. Y de hecho, no decidir es bloquear lo dinámico, que es lo que decías tú ahora, ¿no? Sí. Entonces, creo que hay una parte de la energía de Libra, que es una energía muy madura cuando hablamos de exceso de docilidad. Esto es un Libra sin Aries nuevamente, porque si yo tengo claro dónde está mi individualidad, no me cuesta adaptarme al otro. Esto parece una paradoja, pero no lo es. No lo es, total, total. Por No eso lo está en la es. posición, total. Porque yo no veo como una amenaza a mi Exacto. voluntad. Es más, lo hago a voluntad, lo de adaptarme al otro. Entonces yo no veo como una amenaza a mi voluntad el hecho de adaptarme a tu deseo en ese momento, porque no siento que pierda el mío. No pierdo la capacidad deseante, ni la capacidad de luchar. O sea, es algo como que está como mal entendido, ¿no? Está Muy como, mal como mal entendido, sí. entendido. Entonces, esto que acabo de decir ahora aplica especialmente para las personas que tenéis luna en Aries. Eso lo he visto mucho en las lunas en Aries, cómo el hecho de adaptarse a la voluntad del otro les genera como una sensación de pánico interno, ¿no? Como de que están perdiendo fuerza, de que, o que el otro se está imponiendo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pongo la luna, porque ya sabéis que el signo de tenemos la luna, acostumbramos a experimentar Sí, eso a es veces más. como desde un sitio más infantilizado, ¿no? Poco maduro, vamos a llamarlo. Sí, Vamos más a llamarlo compasivo. así. Claro, y también la parte esta dubitativa que hablaba aplica especialmente para las lunitas en Libra. Ay, es que no sé, ay, es que no sé. No, eso aplica, ¿no? Entender
que en algún momento tendréis que tomar posición, por lo tanto, escoger un polo. Escoger un polo. Sí. Muy bien. Bueno, Vale, pues bueno, yo creo que de este Sol en Libra al día ah, 23. solo Sí. aclarar que, claro, lo que dijimos antes con Mercurio pasa también con el Sol, ¿no? El Sol entra a Libra y entonces se pone en este lugar de cometa. Entonces sí que Ah, puede ser un momento como también de intensidad, de búsqueda de cambio, pero intensidad positiva, ¿no? La cometa en general trae mucho dinamismo, pero de forma como positiva, en general se siente como oportunidad, ¿no? Entonces sí que pueden ser como días dinámicos en los que sentimos que el tiempo se acelera, ¿no? Como que hay algo que nos empuja a movernos. exacto, exacto. Muy bien, Y bueno, pues bueno, saltamos ya a la siguiente lunación, de hecho, de este mes. vamos. Llegamos al 26 de septiembre, estamos llegando hacia el final del mes y tenemos una luna llena. Esta luna llena se da a los 3 grados 37 entre Libra y Aries. La luna está en Aries, el sol está en Libra. Así que como decimos siempre, si tienen algo entre 3 grados, 2, 3, 4 grados de Libra o de Aries, va a ser particularmente importante. Tal vez si tienen algo en Capricornio o en Cáncer también. Si no tienen nada, pueden fijarse en qué casas les cae esta luna llena, a ver si se está catalizando algún evento, pero en general es más importante si hay algún planeta o algún punto celeste ahí. Y es muy interesante que esta luna llena está tomando la cometa de la que estábamos hablando. Pero antes de pasar a la cometa, pensemos, ¿no? Justamente en los temas de Aries Libra, que es justo, bueno, le estuvimos dando todo, que ya casi dijimos todo, Sí, diría, ¿no? casi hablamos de esa luna, de esta luna llena antes. Está bien, está bien. Veis que nuestro podcast es completamente improvisado, ¿eh? Nos Sí, no, y es lo que tiene que adelantamos. ser junguianas, que no podemos como no pensar en polaridad. Entonces hablamos de Libra, tenemos que traer a Aries. Sí, es como no. Exacto. No podemos no hacerlo. Pero bueno, entonces lo que rescataríamos es esta idea, ¿no? De esta luna llena que nos permita tal vez como tomar conciencia. La luna llena, recordemos que es como el momento en el que podemos ver algo a la distancia, vemos completamente la luz, vemos completamente a la luna. Entonces a veces tienen como esta idea de objetividad, de darse cuenta, de insight, de descubrir. Entonces, en relación a estos temas que tenían que ver con mi propio deseo, el deseo de las otras personas, cómo interactúo, cómo me expreso, cómo no me expreso, mi sensación de autonomía, mi sensación de dependencia. Y puede ser que sea un día en el que tomemos conciencia de algo en relación a esos temas. Por supuesto, si tienen algo a principios de Aries o a principios de Libra, han estado expuestas a un nivel de intensidad bastante importante, porque quiere decir que tanto Urano, Plutón como Neptuno les estuvo aspectando ese planeta. Entonces, como se produce la luna llena, esta luna llena lo que decimos es un catalizador de esos cambios. Entonces, sí que puede ser para las personas que tengan algo en estos, a principios de Aries y Libra, sí que puede ser que durante los días de la luna llena, cerca de los días de la luna llena, ocurra algún evento que les obligue a tomar conciencia, a tomar una conclusión, a llegar como a algún lugar en relación a ese planeta que tengan, ¿no? A principio de Aries o Libra. Entonces sí que puede ser un momento muy importante, digamos, si tienen algo ahí. Quiero decir que no es una luna llena cualquiera que está tocando un punto particular de la carta, es una luna llena que está activando un punto de la carta que ya está sufriendo muchos cambios. Y que entonces puede ser que ahí se den cuenta de algo que tienen que hacer, o se den cuenta de algo que quieren hacer, o se den cuenta de algo que no hicieron bien, no sé, en relación a lo que sea que tengan en ese punto de la carta. No sé si quieres decir algo más. No, estaba pensando que yo creo que solo mencionar que al estar la Luna en conjunción con Neptuno y Saturno en Aries, sí que creo que va a ser una luna especialmente sensitiva respecto a la necesidad propia de la Luna en Aries, que es de libertad, de movimiento mismo, de conectar con el deseo y accionar, ¿no? Va a ser una luna como muy, muy sensible a este tipo de movimientos conectados con el deseo y a la vez una luna que se puede frustrar con facilidad. Va a subir la sensibilidad de registro y a la vez a subir la opción de frustración de Claro, ese deseo, ¿no? Entonces yo creo que aquí el sol en Libra lo que hace es que nos invita a ponderar ese primero impulso
Ariano, que además puede tener una pátina de algo infantil, porque es la dimensión lunar, es la dimensión inconsciente la que emerge, la luna llena, puede haber alguna reacción infantil ariana de enfado o de frustración. Y el sol en Libra nos está diciendo, frena un momento, piensa un momento que hay un otro, mira a ver cómo se compensa esto con el derecho del otro, ¿no? Este sol en Libra nos invita a poner conciencia en ese punto, concretamente, ¿no? En ese punto. Sí, Entonces, sí, yo solo añadiría esto. buenísimo. Muy bien. Bueno, que tengan buena luna llena y pasamos al último movimiento, ¿no? Del mes, que sería, bueno, dijimos Hay ya, ¿no? Que dos. tenemos en Mercurio, ah, Marte en Hay Leo. dos. Está Marte en Leo, nos falta Marte en Leo y finalmente Mercurio que entrará en Es verdad. Escorpio. Pero Mercurio en Escorpio, yo creo que ya, como quizá podríamos hablar ya directamente de Mercurio en Escorpio en el podcast de octubre, que ya estará disponible, de hecho, el 30 de septiembre. Y Ok. así, ¿sí? Vamos a Venga, Marte en Leo, entonces ahora. vamos a Marte en Leo. Y entonces el 28 de septiembre Marte entra al signo de Leo. Y yo para explicar este emplazamiento, que como ya ustedes todas saben, signo de Leo es uno de mis favoritos, está muy mal. Vieron que las astrólogas no deberíamos tener signos favoritos porque nos pasamos diciendo todos los signos son Lo es. importantes. Vamos a ser honestos. Tenemos signos predilectos, tenemos Yo tengo signos de signos, preferencia. sí, y tengo también emplazamientos de preferencia, que sé que está muy mal, pero bueno. Ya. Lo que pasa es que Eh, Alejo y yo somos así de honestos. Esta es sí, tal nuestra cual. fortaleza. Entonces, bueno, Marte entra en Leo y la imagen que uso yo para explicar este Marte en Leo es, y por favor las personas que tengan Marte en Leo no se me ofendan, de hecho en general se sienten, normalmente cuando lo digo se sienten como, sí, por supuesto, esa soy yo. Eh, es la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas, que básicamente quiere rosas rojas porque sí, no hay ninguna razón, no le gustan las rosas blancas y está muy enojada porque las rosas no son rojas. Y están todos aterrorizadas de lo que va a pasar cuando se dé cuenta que las rosas son blancas, tratando de pintarlas y en cuanto se enoja con alguno, que le cortan la cabeza. Este es el Marte en Leo. Es como, sí, yo vengo acá y vengo acá a mandar y vengo acá a hacer lo que yo quiera. Y no me pides explicaciones porque no tengo por qué darte explicaciones de nada. Hay como una cosa Exacto. de, porque yo lo valgo y de, no sé, Sí, hay algo como de estoy en mi derecho divino. Mi deseo viene por la gracia de Dios. Dios no tiene que dar explicaciones, ¿no? Entonces, exacto, mi deseo está conectado con Leo, con lo divino. Está conectado con Dios. Déjame en paz, ¿no? O sea, no, ¿qué coño déjame en paz? Ni te atrevas a preguntarme, ni te atrevas a exacto. cuestionar, ¿no? Ni te atrevas. Sí, estamos diciendo, bueno, ahora estamos poniendo esa versión, que es la versión así más despótica, leonina, ¿no? Algo como más centrado en uno mismo, en el peor de los sentidos, y no tanto centrado en uno mismo para ofrecer a los demás, ¿no? Que esa es al Claro. final la... Que esa es como la evolución, ¿no? Es verdad que los signos de fuego, y Leo en particular, yo creo que Leo y Aries, sobre todo, tienen algo como muy autorreferencial, y Marte en Leo actúa desde ese lugar, pero también sí que puede ser muy inspirador, digamos, ¿no? Por supuesto, Marte en Leo es el pionero, es el aventurero que dice, síganme, yo los voy a llevar, ¿no? O sea, no necesariamente Marte en Aries es pionero y más como de querer actuar solo, es pionero y autónomo. Pero Marte en Leo es pionero y más quiere resonancia, quiere que me veas lo que Claro, estoy iba a haciendo. decir conciencia del grupo que le sigue, ¿no? En un momento dado. Marte en Exacto. Aries hace porque él quiere, no piensa en el impacto, ¿no? Marte en Leo sí. Entonces sí que puede empezar, bueno, un periodo en el que tal vez empezamos a conectar con deseos bien propios, bien auténticos y con una necesidad, como una fuerza o una motivación para poder expresarnos, para poder mostrar qué somos, para poder crear, para mostrar, sí, para manifestarnos y con esa sensación de importancia, de grandiosidad, de decir como, sí, mira qué fantástico lo que estoy haciendo, mira qué fantástico lo que soy, ¿no? Y esto puede ser interesante, sobre todo para personas que les cuesta más tal vez mostrarse, les cuesta más defenderse, les cuesta más como exponerse, porque durante este tiempo, digamos, el cielo está diciendo como, sí, está bien sentirse importante, está bien sentir que lo que yo quiero es importante. Ahora, como siempre vienen los matices,
Y si están en YouTube, están viendo cómo está dispuesto el cielo. Y este Marte en Leo no viene solo. Vamos. No, no viene solo y realmente iba a decir, tiene una entrada triunfal a Leo, ¿no? Con toda la pompa, porque realmente aquí Alejo, los que están viendo en YouTube lo está marcando, entra en Leo y a cero de Leo y ya dibuja una oposición con Plutón, que está en Acuario, a la vez dibuja una cuadratura con Mercurio y con Venus, que están a finales de Libra y principios de Escorpio respectivamente. A la vez dibuja una cuadratura con Quirón y la Luna desde Aries y Tauro. Así que lo que tenemos en el cielo es una gran cruz cósmica, que es esa figura geométrica que se genera cuando hay varias T's cuadradas. O sea, se genera un cuadrado con una cruz en el centro, ¿no? Claro. Oposiciones y cuadraturas. Entonces, la figura de aspectos de una gran cruz cósmica, la experiencia acostumbra a ser de repente como algo que queda fijado y bloqueado, porque esta gran cruz cósmica que de por sí esta figura de aspectos ya genera como sensación de bloqueo e inmovilismo, viene acentuada por el hecho de que está en signos fijos. O sea Sí, que ahí creo que este Marte en Leo, esa entrada de Marte en Leo, va a generar en un momento dado como algo que queda de entrada bloqueado. Y aquí, ojo, porque podemos acumular irritación, porque está Quirón en sí, Aries y porque Marte es Marte y está en un signo de fuego, ¿no? Además está Plutón al otro lado. Ojo, porque a ver cómo llevamos el movimiento este de querer movernos, pero notar a la vez un bloqueo, que puede venir por precisamente determinados espacios de sensación de inadecuación, también de impotencia, de terror respecto a algún movimiento que implique riesgo, algún movimiento que implique generar un cambio que impacte, etcétera, etcétera. Creo que va a venir un poco por aquí la sensación de bloqueo. sí. Yo pienso también con la posición a Plutón, ¿no? Pienso como una sensación de impotencia muy grande, de Ujú. sentir que y veníamos, ¿no? Que Marte está sufriendo toda esta sensación de impotencia con Saturno, con Ya Quirón, está, y entonces ya está. es como una sensación de, sí, de que no puedo y querría poder, ¿no? Como una especie de un niño caprichoso cuando le dicen que no a algo que no puede y que él, en su mundo, es lo más importante del mundo en ese momento, hacer eso, ¿no? Estaba pensando también, a veces con Marte-Plutón, lo que hay es también terror a la propia potencia. Sí, es verdad. Miedo como a accionar la fuerza y que esta fuerza se descontrole, ¿no? Sea demasiado potente. Entonces, yo creo que esta dimensión también tenemos que tenerla en cuenta y con Quirón también aquí por en medio, si hay juicio alrededor de esto, hemos estigmatizado una acción que en un momento dado pueda ser muy contundente. Ojo con el terror a una acción que pueda generar un impacto que sea destructivo. Cuando incluimos bien los contactos de Marte-Plutón, nuestra acción es regeneradora y la destrucción es el paso implícito en el movimiento de regeneración. Entonces aquí tenemos una acción que quiere ser regeneradora, si lo integramos bien. Sí. Quizá cuando tú hablabas, Alejo, de una acción que nos puede generar impotencia, quizá tendríamos que releer y ver si esa impotencia viene porque somos esclavos de algo. Por ejemplo, voy a generar un ejemplo de esto que acabo de Sí. decir ahora. Vamos a poner ejemplo de que se genera un contexto laboral donde hay un abuso. Mm. Entonces yo no puedo irme de vacaciones porque mi jefe me ha dicho, lo siento, pero este año en vez de que goces de tus vacaciones, te las vamos a pagar porque te necesitamos aquí. Entonces tú Sí, sientes, claro, sientes algo impotente y de abuso, eso es Plutón, ¿no? De abuso, exacto. pero en Sí. realidad ese abuso viene de no contemplar una acción que implica un riesgo, que es decirle al jefe, no, yo no tengo que hacerme responsable de los puntos de productividad de la empresa. Yo tengo derecho a mis vacaciones. Si tú no quieres dármelas, yo me voy a ir de vacaciones
Entonces viene el otro y dice, ¿con riesgo a que te eche? Y tú dices, sí, con riesgo a que me eches. Muchas veces el tema de las dinámicas de poder aparecen porque no somos capaces de asumir el riesgo de tener el poder. Un poco sí, pero a mí me parece, como yo quisiera resaltar la sensación de desigualdad que hay, ¿no? En este ejemplo. Ujú. Es La- verdad que yo puedo elegir el riesgo de, bueno, me arriesgo a irme de vacaciones igual y que tal vez me echen, pero, y me parece el ejemplo me parece muy claro, ¿no? Como Plutón en contra, un poder gigante que realmente tiene muchísimo poder sobre mí, ¿no? Entonces, ¿cómo Pero yo eres juego mi deseo a esclavo. partir de eso? Claro, el problema, pero el tema es, te vuelves esclavo de ese poder que es claramente por encima del tuyo. Porque sí, él tiene el poder de echarte, eso es real. Pero yo me vuelvo esclavo de ese terror o no. Esa es la pregunta todo el rato. Esa es la pregunta. Esto he pensado en ese ejemplo que he puesto, no es baladí. Esto me pasó a mí una vez. Ah, sí. ¿Y qué hiciste? Me fui. ¿Y qué pasó? No, y por supuesto, me echaron. Me Ah, echaron, y pero ahora yo sos astróloga. recuerdo mi experiencia interna en ese momento, ¿no? Yo, para los que no sepáis, tengo Marte en Escorpio. Entonces yo recuerdo que yo tenía un novio que vivía fuera de la ciudad, entonces nos veíamos súper poco y yo me había pedido unos días de vacaciones justo en Navidad, pues este chico tenía una hija que además yo no conocía todavía, nos estamos planteando ir a vivir juntos ahí donde él vivía, entonces me dijo, tienes que venir para conocer a la niña y tal, ¿no? Entonces para mí esos días eran personalmente muy importantes y yo avisé con tiempo. Entonces de repente ve la jefa, que era una empresa que eran unas, bueno, eran tiranas esas mujeres. Entonces yo decir, al final no puedes irte, ¿eh? Porque son vacaciones y yo estaba en una casa turística haciendo de guía. No Mm, puedes irte porque nosotras, pues es Navidad, habrá mucha gente, hemos pensado que es mejor que te quedes. Yo les dije, no puedo quedarme, pero en mi vida personal esos días son importantes porque pasa eso, se lo conté, ¿no? Bueno, esto es tu vida personal, nosotros estamos enfocadas en lo laboral, ¿no? Entonces yo les dije, es que no voy a irme. Bueno, pues tú verás porque justo esto pasaba en Navidad, ¿no? En fechas de diciembre, me dijeron, pero así tal cual, me dijeron, tu contrato acaba el 20 de enero, tenlo en cuenta para la decisión que tomes. Entonces, esto es, no sé si habéis oído nunca, Marte en Escorpio, cuando lo pones entre la espada y la pared, sí, aguijón. Shh. no solo el aguijón, se echa la espada. O sea, hay algo como de... Sí, se echa la espada. Entonces, Aparte, bien para mí plutoniano. La escena que contás es perfecta porque es bien plutoniana, de es bien manipulación, de manipulación, de Sí, abuso de poder sí, también, ¿no? Y de toda esta parte. Entonces, hay algo ahí que es también cómo tú decides colocarte ante el abuso de poder. También es verdad que ahora quizá haría lo mismo, pero desde otra lógica. En ese momento yo lo hice desde un pulso. mm, Ahí había un pulso de poder, ¿no? O sea, yo voy a accionar desde el poder que tengo, que es no venir. Y tú luego acciona desde el poder que tal. Seguramente ahora lo haría desde otro sitio, que es desde, si tú que eres mi jefa me pones en este contexto, yo no quiero trabajar aquí. O sea, claro, exacto. claro, no hubiera dicho, me voy y tú ya haces, no hubiera dicho, no quiero trabajar más aquí, me voy. No quiero un Claro, sitio donde me hacen eso, ¿no? Porque hay claro. una parte, una vez Liz Green lo decía, ¿no? Esto, y que me gustó mucho, dijo, cuando hay unos contextos de poder, ¿no? Donde alguien hace eso, ella decía, o sea, es poco inteligente confrontar, porque confrontar es entrar en la dinámica de poder. Huid, huid, Ujú. ¿no? En plan, iros. Ya está, salid de la ecuación, ¿no? Entonces, cuando dijo eso, pensé, esto para las personas que tenemos mucho Plutón o mucho Escorpio, donde fácilmente nos colocamos ahí, lo mejor es romper eso. No, no quiero estar más con alguien que entra en esas dinámicas, ¿no? Que hace un rato, al principio también fuera de micro, lo hablábamos respecto a una alumna, ¿no? Yo le contaba una historia a Alejo, respecto a una alumna hablábamos de eso, ¿no? Lo mejor es salir de esa, o sea, romper la relación, ya está, tú te vas a tu casa, yo me voy a la mía y tú y yo ya no tenemos más contacto si
tú entras en estas dinámicas de poder todo el rato. Porque cuando alguien entra en dinámica de poder, o entras en la dinámica de poder o te vas. Es que eh, Plutón solo hay ofrece dos. pocos grises, sí. Exactamente, no hay espacio de grises. Y entrar en la dinámica de poder significa o ejercer tú el abuso por encima del otro o ser tú el abusado. Eso es entrar en la dinámica de. Entonces, tenemos que ir con cuidado alrededor del ingreso de. Vamos a coger el hilo otra vez de este podcast que nos hemos ido. Bueno, me he ido a otro sitio, pero el ingreso de Marte en Leo va a traer lógicas como la que estamos hablando, porque no solo Marte va a estar en oposición a Plutón, sino que va a estar en cuadratura con Venus en Escorpio. Sí, ¿No? Así sí, que va a haber seguramente mucho de esto que estamos hablando en ese momento. ¿Eh? sí. Intensito. Bueno. Intensito. Muy bien. Pues bueno, Recordarles entonces, perdón, el 8 de octubre, que a vamos a las hablar 6. justamente de Marte, justamente de la legitimidad de este pulso por la reivindicación. Qué bien lo hemos hecho esto, ¿eh? Es verdad. ¿Ves cómo no teníamos que hablar de Mercurio en Escorpio? Tal cual. Teníamos que acabar en Marte. Y para apuntarse, agorastrología.com, van a la sección de charlas y se pueden apuntar para que les llegue el link para venir, que es gratuito. Exacto. Es gratuito. Y también nos podéis escribir por redes. Si no lo encontráis, lo que sea, nos escribís por redes en Ágora de Astrología o en Alejo López Astrology, que es el perfil de Alejo, y las que habláis catalán en La Lluna la Pruna Astrología, que es mi perfil. Y ya está, de Mercurio en Escorpio hablaremos el mes que viene, que se va a poner retrógrado. Ya tendremos Mercurio en Escorpio para rato. Y nada, que espero que hayáis tenido un buen agosto, que hagáis surfeado la temporada de eclipses bien y Mm. que os podáis ir preparando para ese mes de octubre, que Mercurio y Venus van a retrogradar en Escorpio y vamos a tener aquí un movimiento afectivo del que ya vamos a hablar en el podcast de octubre. Muchas gracias, Nuria. Muchas gracias a todas. Abrazos.